Estimados, Rubera Consulting les da la bienvenida. Hoy trataremos el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de controles. Por favor, visualiza el siguiente video en un lugar tranquilo y silencioso. Los objetivos de la capacitación son: conocer las definiciones de peligro, riesgo y medidas de control. Comprender la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Prevenir incidentes o accidentes durante la jornada de trabajo. Identifiquemos las diferencias entre peligro y riesgo. Peligro es todo aquello que tiene potencial de causar daño a personas, equipos, procesos y ambiente. Riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y al ambiente. Los ejemplos asociados son: pisos mojados como peligro, cuyo riesgo son caídas al mismo nivel. Levantamiento manual de carga como peligro, riesgo disergonómico sobre esfuerzo, lesión ergonómica. Finalmente, productos químicos, cuyo riesgo es exposición a productos químicos, contacto, inhalación, absorción. Ahora identifiquemos los peligros en la zona de trabajo. Se puede realizar mediante 3 simples preguntas. Analizaremos cada pregunta con relación a la imagen expuesta. 1. ¿Existe una fuente de peligro? Sí, falta de orden y limpieza en la zona de trabajo. 2. ¿Quiénes pueden sufrir daño? Todas las personas que transiten por esa área. 3. ¿Cómo puede ocurrir? Que una persona pise algún objeto y sufra algún corte o caída. Ahora participa de la capacitación. Visualiza la siguiente imagen y responde las siguientes preguntas. ¿Qué peligros observas? ¿Cuáles son los riesgos? No debemos de confundir el riesgo con las consecuencias. Esta se puede definir como el impacto a la persona, equipo o proceso. Por ejemplo, el ruido generado por una compresora es el peligro, cuyo riesgo es sobreexposición al ruido. Finalmente, la consecuencia es hipoacusia inducida por el ruido. La prensa sin guarda de seguridad tiene como riesgo atrapamiento de alguna extremidad, cuya consecuencia es una herida o, en casos extremos, la amputación de una extremidad. Levantar cargas con la espalda doblada tiene el riesgo de sobreesfuerzo en la zona lumbar, cuya consecuencia es hernia o lumbalgia. El riesgo de un piso resbaloso son las caídas al mismo nivel que pueden tener como consecuencia contusiones, fisuras o fractura. Finalmente, tenemos como peligro la alta contaminación de fibras de asbesto en la zona de trabajo. Como riesgo tenemos la sobreexposición a este químico, que finalmente tiene como consecuencia enfermedades a las vías respiratorias. Para la evaluación del nivel de riesgo, se deben de tener en cuenta 2 factores: la probabilidad y severidad. La probabilidad es la suma de los índices de personas expuestas, procedimientos existentes, nivel de capacitación del personal y la exposición al riesgo. Como se aprecia, los índices van desde valores del 1 al 3. En la sección de personas expuestas representada por la letra A, si se cuenta con personal expuesto de 1 a 5 personas se le asigna el valor 1, de 6 a 12 personas el valor 2 y finalmente de 13 a más el valor 3. En procedimiento existente se considera, si existe, son satisfactorios y suficientes, existen parcialmente y no son satisfactorio, finalmente si no existen. En la sección de capacitación se considera si el personal está entrenado, si conoce el peligro y lo previene. Si el personal está parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control. Finalmente, en la exposición al riesgo va de una exposición permanente hasta la esporádica. Por otro lado, el índice de severidad representa el grado de consecuencia que puede causar en las personas, desde lesiones sin incapacidad hasta daño a la salud irreversible o la muerte. Si el nivel de riesgo es trivial o tolerable, no se necesita adoptar ninguna acción o mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se
Se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si el nivel de riesgo es moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implementarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortal o muy graves, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. De presentarse un riesgo importante, no se debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Finalmente, de presentarse un riesgo intolerante, no se debe comenzar el trabajo ni continuar hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo. Para comprender los controles de riesgo deben de tener en cuenta la siguiente terminología. Controles existentes son aquellas medidas definidas para controlar los riesgos. Por ejemplo, entrenamiento, supervisión, límite de velocidad, reunión inicio de trabajo, señalizaciones, uso de EPP, procedimientos, etc. Controles a implementar. Son aquellos controles que se incorporarán al proceso hasta obtener un riesgo aceptable. Riesgo residual. Es el riesgo que permanece después de implementar los controles. Para reducir el nivel de riesgo se deben de implementar medidas de control. De acuerdo a la jerarquía de controles se tiene. Eliminación. Consiste en eliminar el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material, es la medida de control más efectiva. Sustitución. Consiste en sustituir el peligro del lugar de trabajo, tarea, proceso, método o material. Controles de ingeniería. Consiste en aislar el peligro usando ayudas mecánicas, barreras, guardas, sistemas de ventilación y aislamientos durante el tiempo de operación, separación o rediseño. Controles administrativos. Consiste en establecer políticas, procedimientos, prácticas de trabajo y programas de entrenamiento para reducir la exposición al riesgo. Finalmente tenemos los equipos de protección personal adecuados para proteger a las personas del peligro, la medida de control menos efectiva. Ahora veremos un corto video de resumen, toma mucha atención. Todas las actividades que realizamos están asociadas a peligros, los cuales debemos aprender a identificar para controlar su nivel de riesgo y, por ende, el daño que podrían ocasionarnos. Entonces conozcamos qué es un peligro. Peligro es la propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Y qué es el riesgo? Riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en unas determinadas condiciones y sea generador de daños a las personas, equipos y ambiente. Veamos algunos ejemplos. El peligro es el trabajo en altura. El riesgo es una caída a desnivel. Peligro, equipo energizado. Riesgo, contacto con energía eléctrica. Peligro, manipulación de insumos químicos. Riesgo, daños al ecosistema. Todo peligro está asociado al menos a un riesgo. Por lo tanto, debemos identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a nuestras actividades. ¿Qué podría suceder si en mi puesto de trabajo no identifico los peligros y no controlo sus riesgos? Podría sufrir un accidente. Este accidente, de acuerdo a su nivel de riesgo, podría ser leve, incapacitante o mortal. Entonces, es importante, una vez identificados todos los peligros, conocer y evaluar el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Para hallar el nivel de riesgo, se multiplica la probabilidad de que ocurra por la severidad del evento. El índice de probabilidad se determina evaluando los siguientes factores:
frecuencia, personas expuestas, controles existentes y capacitación. Veamos con mayor detalle cada factor. ¿Con qué frecuencia realizo esta actividad? A mayor frecuencia, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Cuántas personas están expuestas al peligro? A mayor cantidad de personas, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Con qué controles cuento para afrontar el peligro? A menor efectividad de los controles, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. ¿Estoy capacitado para realizar la actividad? Cuanto menor sea la capacitación, será mayor la probabilidad de que ocurra el evento. Ahora, el índice de severidad se determina según las consecuencias que nos afectarían si sufrimos un daño. En caso de sufrir un daño sin lesión, el índice de severidad será bajo. Si sufrimos una lesión con incapacidad temporal, el índice de severidad será medio. Y si sufrimos una lesión con incapacidad permanente o incluso la muerte, el índice de severidad será alto. Luego de obtenidos los índices de probabilidad y severidad, los multiplicamos para obtener el nivel de riesgo, que puede ser bajo, medio o alto. Como dijimos anteriormente, identificamos peligros y evaluamos los riesgos asociados a nuestras actividades para controlarlos y prevenir accidentes de trabajo. Una vez evaluado, para reducir el nivel de riesgo, podemos aplicar las siguientes medidas de control. Eliminar el peligro. Sustituir el peligro. Implementar controles de ingeniería. Usar controles administrativos. Usar equipos de protección personal. Veamos cómo se aplican estas medidas de control en el mantenimiento de una torre de alta tensión. Cuando realizamos el AKTC-SOATC, eliminamos el peligro. Cuando usamos el limpiador biodegradable, sustituimos el peligro. Cuando usamos peldaños en las torres para realizar el ascenso hacia las estructuras, aplicamos un control de ingeniería. Cuando conocemos los procedimientos y solicitamos los permisos de trabajo, aplicamos controles administrativos. Finalmente, utilizamos el equipo de protección, arnés, casco, lentes, para actividades de altura. Identificando el peligro, determinando el nivel de riesgo y aplicando las medidas necesarias para reducirlo, estamos listos para realizar un trabajo seguro y excelente. Si pones en práctica lo visto, previenes una pérdida para ti, para tu familia y para el ambiente. Que nada le borre la sonrisa a tu familia. Trabaja seguro. Muchas gracias por tu atención. Completa el breve formulario y nos vemos en el siguiente módulo.